Es realmente sorprendente, un tema fundamental. La hermana me pidió que tuviera el tema en dos partes. La primera parte será un fundamento teológico. Yo estudié teología y me especialicé en hebreo. Usted se preguntará qué tiene que ver la teología con la salud. Pues todo, porque el plan original de Dios es la salud. Un pueblo enfermo no sirve para nada. Además, uno enfermo no vale un peso. Así que es mejor la medicina preventiva que la medicina ya cuando ya usted está enfermo. Entonces, el primer enfoque que le voy a dar es un enfoque teológico. No me voy a demorar mucho en este enfoque, porque muchos de ustedes saben realmente cuál es realmente el plan original que Dios siempre ha tenido con la humanidad. Y Dios siempre ha querido que nosotros tengamos en mente ese plan de salvación. A ver, ¿qué se me hizo? Aquí está. Bueno, antes de empezar, yo quisiera recomendarles o reconocer o empezar con la siguiente premisa. La salud está estrechamente ligada con la santidad. Si el pueblo de Dios no está realmente sano, no puede ser santo. Ahora usted se preguntará, ¿qué relación tiene la santidad con la salud? ¿Usted qué opina? ¿Qué relación tiene la santidad con la salud? Dios desde el principio de los tiempos siempre estableció un método de salud para su pueblo. El problema es que nosotros no somos obedientes. Hay una mala concepción en cuanto al tema de salud dentro del pueblo de Dios, y es que se está manejando realmente mucho fanatismo, y no estamos siendo equilibrados en el tema de la salud. Primero que todo, los escritos y los consejos del espíritu de profecía de la salud son con el único objetivo y con el único propósito de edificar la iglesia, nunca de dar palo, nunca de castigar, nunca de recriminar a la iglesia o a las personas que no comen o que dejan de comer. El objetivo de los consejos de Dios y de la palabra de Dios es edificar la iglesia. Entonces, hermanos, el primer consejo que yo les doy en el amor de Jesús es que tengamos cuidado de cómo estamos usando los temas de salud, porque el objetivo con la salud no es recriminar, no es juzgar, sino irnos santificando en la medida que Dios nos vaya dando sabiduría para ir haciendo cambios en nuestra salud. Vamos a empezar entonces con la salud y la moral. Nosotros fuimos realmente creados para reflejar la santidad del Creador. Primero que todo, hermanos, cuando Cristo nos creó, Él nos creó enteramente buenos. Cuando Cristo nos creó, realmente nos creó enteramente perfectos. La Escritura dice, Vayomer Elohim Kitov, y vio Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Dios dice Vayomer Elohim Kitov, es porque realmente era bueno, había sido hecho bueno y iba a ser bueno. Nosotros nos encargamos realmente de que eso bueno se fuera distorsionando, se fuera acabando, se fuera dañando. Entonces, cuando Adán peca, en ese momento en que Adán peca, inmediatamente en que Adán ya peca, ya empieza a haber un deterioro, empieza a haber un desgaste, un retroceso, una involución en la longevidad del ser humano. Entonces,
lo que Dios siempre quiso de su pueblo era la santidad. Ahora, usted dirá, pero es que la santidad es realmente y prácticamente imposible en nuestros días. Yo le quiero decir, hermanos, que si usted dice tal cosa, está realmente echando por tierra la obra que Cristo vino a hacer en el mundo. Porque Cristo vino como hombre. Cristo no usó su divinidad para vencer la tentación. Cristo vino en carne humana pecaminosa, sujeto a nuestras mismas debilidades, para demostrarle a Satanás que la ley de Dios sí se puede cumplir. Amén. Jesús vino con una herencia de pecado. Jesús no usó ninguna divinidad para vencer la tentación. Si la hubiera usado, hubiera tenido Satanás excusa para siempre de que Jesús usó su divinidad y que el hombre era imposible guardar la ley de Dios. Entonces, si Jesús, siendo hombre, siendo carne, sujeto a hierro, y lo logró, dejó un legado, un remanente, para que demostremos al mundo, demostremos a Satanás y demostremos al universo de que sí se puede ser santos. ¿No es así? Amén. El problema es que somos muy testarudos. El problema es que no queremos realmente aceptar ese llamado. Esa es la justificación por la fe. Ese es el mensaje que ha sido rechazado desde toda la vida. Ese es el mensaje que ha sido rechazado por dirigentes. Por eso es que en 1888 Cristo no vino, porque los líderes religiosos de esa época pensaron que la santificación era imposible. Y entonces rechazaron el mensaje de J. Jones y Waggoner, que propusieron que la santificación es indispensable para la segunda venida de Cristo. Y Dios necesita un pueblo santo antes de la venida de Cristo. Dios le da las batallas más difíciles. Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Y Dios no nos va a dar ninguna batalla si nosotros no somos esos soldados bien entrenados. Miremos, por ejemplo, la pregunta que quiero hacer es, ¿por qué tenía que aceptar el pueblo de Dios las leyes que fueron estipuladas en la palabra de Dios? Hermanos, cuando Dios dice una palabra, cuando Dios da un mandamiento, cuando Dios da una orden, Él no nos insta, Él no nos dice deja de hacer o no hagas o no comas por hacernos la vida imposible. Dios, cuando nos prohíbe algo, cuando nos dice que nos abstengamos de algo, no es porque Dios se complazca en vernos a nosotros infelices, de cómo sufren esos mortales. Dios, yo le di los 10 mandamientos, se los voy a poner para que sufran. Hermanos, Dios no pone la ley de Dios, ni Dios ha establecido sus mandamientos para que nosotros suframos, ni para que nos privemos de algo. Eso es lo que Satanás siempre ha querido hacernos creer. La ley de Dios es dada para nuestro provecho. Amén. Los mandamientos de Dios son dados para nuestro beneficio, para nuestro progreso y santificación. Vamos a Levítico, por favor, capítulo 9, versículo 2. Y miremos por qué estamos designados para reflejar la santidad del Creador. Levíticos capítulo 9, versículo 2 dijo, y dijo Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto, sin defectos, ofrécelos a Jehová. Vamos, por ejemplo, a Levíticos 11, 44 y 45, dice, pues yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto os santificaréis. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Os santificaréis. Ahora, cuando la Escritura está diciendo aquí que os santificaréis es porque debe ser un proceso.
de santificación. Y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Cuál? ¿Será que Dios está llamando a un pueblo a que sea entreverado? ¿Un pueblo a que sea en camsi camsa? ¿Un pueblo a que sea entre tibio y caliente? Hermanos, si Dios pide la santidad, es porque es posible, ¿o no? Y si Dios se la pide a un mortal, es porque aún es más posible. Porque si Cristo lo logró, nosotros también podemos ser santos. Amén. Seréis santos porque yo soy santo. Así que no os contaminéis con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí ya vamos entrando en materia. ¿Cómo llegamos a la santificación? Según este versículo. Comiendo sin contaminarnos, pero ¿de qué? De comer, ¿qué cosa? Animales que se arrastran sobre la tierra. Miremos a Levíticos 27. Dios, Yahweh, no se equivoca. Él es consistente. Él nos lo está exigiendo, Él nos lo está pidiendo. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. ¿Cuál es la invitación constante y sonante de la Escritura? A que seamos santos. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted es santo en la universidad? ¿Usted es santo en la casa? Usted dice, eso es imposible. Cuidado, ya les dije. Si usted dice que la santidad no es posible, está echando por tierra todo el plan de redención. Está echando por tierra la mejor excusa que hizo Jesucristo ante Satanás de que en carne sí se puede cumplir la ley. Usted está siendo santo en la escuela, en el lugar de su trabajo, está siendo santo en su colegio, en la universidad, está siendo usted santo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Está usted siendo santo en lo que come? Hermanos, la santidad no es una opción. La santidad es un mandamiento de Dios. Y Dios necesita tener un pueblo a la imagen y semejanza de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo la promesa de que seamos santos? La palabra santos viene del hebreo kadosh. La palabra kadosh, kadoshim o kedosh, significa ser puestos aparte. Esa es la definición de santidad. Cuando nosotros nos distinguimos del mundo es cuando estamos apartados de lo que el mundo hace. Miremos el caso de Daniel. Daniel tenía los banquetes servidos con el rey, pero Daniel decidió no contaminarse, se puso aparte. Cuando estemos en una reunión y nos sirvan cerdo, pongámonos aparte. Cuando estemos en una reunión y nos inviten a bailar, pongámonos aparte. Eso es santidad. Ponernos aparte. Dígale al hermano que está al lado, santidad es ponerse aparte. Dígale al hermano, santidad es hacerse a un lado. Dígale. ¿Hacerse a un lado de qué? Es que, hermano, uno realmente peca es porque quiere. Porque toda la victoria está dada en Cristo Jesús, quien nos justifica. Esa es la justificación por la fe. La justificación por la fe, más que conceptos teológicos de justicia imputada y justicia impartida, es la practicidad de la santificación. Porque es que Dios pide un pueblo santo. Y si Dios pide en el mensaje del tercer ángel un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, es porque está exigiendo un pueblo que guarda la ley. Y cuando me refiero a la ley, es a la Torá, es a la totalidad, es a los mishpot,
es a los mandamientos, es a los devarim, que son las palabras. La ley de Dios no se limita en 10 mandamientos, la ley de Dios trasciende a la palabra misma de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Para todos es muy bien sabido que nuestro cuerpo es un templo, ¿no es así? Amén. Hermanos, yo creo que el concepto aquí no es saber, porque sabemos mucho. Aquí la cuestión es hacer, que es otra cosa muy diferente. Nosotros estamos cayendo en la teoría, en el sumo sacerdocio. Nos estamos convirtiendo en doctores de la ley, pero superficiales. Nos estamos convirtiendo en doctores estrictos de la letra, pero no estamos volviéndonos vividores, hacedores de la palabra. ¿Usted aceptaría el reto de tomar licor en la iglesia? ¿No? ¿Usted traería fuego extraño a la iglesia y hacer un banquete aquí con cerdo y lechona entre la iglesia? ¿Por qué? Porque esto es un templo de Dios. ¿Y por qué lo hacemos con nuestro templo viviente llamado cuerpo? Si también es templo del Espíritu Santo. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto os ruego, es tan bueno Dios que nos ruega. Por lo tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿cómo? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Ese es el mejor sacrificio que usted puede hacer. Ponerse aparte, apartarse del mal. Y aquí dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando Cristo se presente en las nubes de los cielos y venga a recoger su simiente santa, ¿qué cuerpos va a haber? Yo no me imagino a Adán cuando venga en una perfecta simetría y nos vea a todos enanos, deformados por el pecado. Usted dirá, ¿será que es posible hacer cambios en mi vida, en mi cuerpo, en mi alimentación, en mi vida santa, para que Cristo no se fije en la carne? Pero aquí dice la palabra de Dios que debemos presentar nuestras almas, ¿dice así? Es que es cuerpos. Es que es cuerpos los que debemos presentar. Es cierto que debemos sí ser santos, guardar el sábado, perfecto, guardar los mandamientos, venir a la iglesia, adorar a Dios, sí, pero ¿dónde dejamos el cuerpo? Aquí dice que debemos presentar es el cuerpo delante de Dios también. Entonces, ese clásico de Pablo que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 y 20. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, ¿qué concepto más interesante? Es que el Espíritu Santo está morando en nuestro cuerpo. Y si el Espíritu Santo está morando en nuestro cuerpo, ¿será que el Espíritu Santo mora donde hay pecado? ¿Será que el Espíritu Santo mora donde no se le recibe? No puede, porque es un cuerpo que es pecaminoso. Pero aquí la Escritura nos da la promesa que somos templo del Espíritu Santo.
Bueno. ¿Cómo sabemos que la salud debe demorar o debe durar hasta la venida de Cristo? Un pueblo remanente especial. Miren esto. Un pueblo totalmente comprometido con Dios. ¿Cómo debe ser este pueblo? Un pueblo comprometido con Dios. Y dice aquí que aunque vivamos en un mundo deformado, eligen la santidad a un costo personal y total. Qué maravilla, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Un pueblo cómo? Un pueblo completamente comprometido. Un pueblo que toma seriamente la advertencia de Jesús. Los que se aproximan al fin de todas las cosas deben vivir esa vida sobria y comprometida. El mensaje del tercer ángel, hermanos, es la proclamación de la salud, es la mano derecha de la salud, es la mano derecha del evangelio eterno. El mensaje del tercer ángel, vamos a Apocalipsis 14:12 y miren ustedes cuál es el mensaje del tercer ángel. El mensaje del último tiempo de la humanidad. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la última amonestación de Dios para su pueblo? Un pueblo que guarda ¿qué? Los mandamientos. Voy a leerles unos pasajes del espíritu de profecía y cerramos el primer bloque del concepto teológico de la salud. Dice el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, página 19. Mucha atención, por favor. Las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. ¿Será que las leyes de Dios se limitan solo a 10 mandamientos? No. Las leyes de la naturaleza también son parte de los 10 mandamientos. ¿Cierto que sí? Es nuestro deber dar estas leyes un estudio cuidadoso. ¿Las leyes de qué? Las leyes de la naturaleza. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 20 dice: la mayor parte de las enfermedades que están haciendo padecer a la humanidad han sido creadas por el hombre. ¿Qué es lo que ha sido creado por el hombre? Las mayores enfermedades de la humanidad han sido creadas por el hombre. Han sido creadas por el hombre debido a la ignorancia de las leyes básicas que rigen su propio organismo. Es triste que no comprendamos cómo funciona nuestro cuerpo y que haya tanta ignorancia en la alimentación nuestra. Es lamentable que no sepamos cómo cuidar nuestro cuerpo en la alimentación. Y somos nosotros los causantes de la enfermedad que causa nuestro propio cuerpo. La página 18 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice: es tan ciertísimamente un pecado violar las leyes de nuestro cuerpo como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. ¿Cómo les parece? Quebrantamos, dice, es tan ciertísimamente un pecado violar las leyes de nuestro cuerpo como violar los 10 mandamientos. Qué cuidadoso es esto. Pero nosotros no estamos siendo conscientes de este llamado. No le estamos tomando importancia a la santificación del cuerpo también. No le estamos tomando la importancia a la obediencia de las leyes que rigen nuestro cuerpo. Dice Temperancia, página 11 y página 12. Nuestros apetitos e inclinaciones fueron establecidos divinamente, y cuando fueron dados al hombre eran puros y santos. Era el propósito de Dios que la razón gobernara los apetitos. ¿Qué es lo que debe gobernar el apetito? La razón debe imperar sobre los apetitos.
y que estos contribuyeran a nuestra felicidad, y cuando están regidos y controlados por una razón santificada, es santidad a Jehová. Hermanos, nosotros no estamos comiendo para saciar el hambre. Nosotros estamos comiendo para saciar apetitos. Nosotros no estamos comiendo para alimentarnos. Nosotros estamos comiendo para alimentar el gusto. Tengo un documental y paso a la segunda parte de esta disertación con una investigación que hice muy buena, que les recomiendo la vean. Tuve en cuenta a estos doctores que ven allí. Entre ellos tuve en cuenta al doctor T. Colin Campbell. Tuve en cuenta al doctor John McDougall, doctora Pam Proper, PhD en nutrición. Tuve en cuenta al doctor Michael Greger. Estas personas, María Lesniak es una profesional en terapias alternativas. Tuve también en cuenta a atletas de altísimo rendimiento que son vegetarianos, como el caso de este joven. ¿Me bajas, por favor? Baje, por favor. Este muchacho que ven aquí es 100% vegetariano y es uno de los campeones mundiales en alto rendimiento, para que ustedes vean que los que son vegetarianos, es un mito decir que siendo vegetariano no se puede ser un atleta de alto rendimiento. Este muchacho que ven aquí, Anthony Evans, tenía un tumor en la cabeza y dejó la dieta del consumo de carne, y ahora es físico-culturista y no tiene ningún tumor y es completamente vegetariano y es un hombre corpulento y es vegetariano. Entonces, estas personas que ven aquí, voy a empezar a hacer las disertaciones a manera de preguntas y respuestas. Buenísimo, hermano. Si están dormidos, despiértense, porque lo que viene es muy, muy revelador. Bueno. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta que hace el mundo secular seculorum es: ¿qué decir de las civilizaciones que basaron sus dietas con carnes, huevos, lácteos y aparentaban ser saludables? ¿Qué tal esa pregunta? Muchos dicen, no, es que la historia nos dice que antes éramos cazadores. Y la historia nos dice que nuestros antepasados vivían era del consumo de carne. Y mire lo que dice el doctor McDougall. Ténganlo ahí, ténganlos ahí, hermano, porque vamos a usar todos estos personajes que son eminentes personajes de la salud. El primero, de allí, el tercero. Mire lo que dice él. Realmente las civilizaciones del pasado han obtenido la mayoría de sus calorías de los almidones, arroz, maíz, papas, pan, etc. Mientras que aquellas poblaciones como los esquimales en el Ártico son una pequeña minoría que viven en ambientes extremos y comen grasa animal. Poseen más enfermedades y mueren prematuramente. Estos son la excepción, no la regla. Los seres humanos han sido cazadores, sí, pero también hemos sido recolectores. Que eso no se nos olvide. La pregunta que le hacen al doctor McDougall es un físico experto en nutrición: ¿cómo puede vivir uno sin alimentos animales? ¿Se sufren deficiencias nutricionales, deficiencias de proteínas, calcios y omega 3? ¿Ustedes qué dicen? Con la dieta, vivir sin animales. Miren lo que dice. La gente asocia la comida animal con estas vitaminas. ¿Es eso una verdad o un mito? El doctor Michael Greger, físico y experto en nutrición, y la doctora Pamela Proper, PhD en nutrición, dice:
En 1839, cuando se descubrieron las proteínas, se le dieron mucha importancia desde entonces. Pero los estudios dicen que el ser humano no necesita comer muchas proteínas. Y si lo hacen, tendrán muchos problemas de salud. Se necesita, la verdad, un pequeño porcentaje de proteínas, más o menos un 3% diario. Si uno se alimenta con alimento de origen vegetal, con menos proteínas, se consumirá un 8 o 9% de proteínas. Así que no se tendrá una deficiencia proteica si se consumen vegetales. Pero los promotores de estas dietas, los promotores de bebidas para deportistas, los promotores de barras energéticas y polvos, insisten al público que necesitan ingerir más proteínas, y esto no es verdad. El doctor Campbell, PhD en nutrición y bioquímica, dice: adquirimos la cantidad ideal de proteínas solo si consumimos los vegetales. Cuando comemos alimentos animales para obtener esas proteínas, lo que hacemos es desplazar el consumo de los alimentos que importan, y los alimentos que importan son los vegetales. La doctora Pamela dice: el problema es la cantidad de proteína animal que comemos. En China comen muy poca proteína animal por motivos económicos. Usan un pedazo muy pequeño de carne, lo cortan y le dan sabor al plato para 8 personas. Pero en nuestro país tomamos un enorme trozo de carne, lo ponemos en un plato con una pequeña cantidad de vegetales y a eso le llamamos comida. El problema es que cuando se come demasiada proteína de cualquier tipo, se esfuerzan los riñones, se esfuerza el hígado, y cuando es proteína animal aumenta el riesgo de cáncer. Y cuanto más proteína se consume, más cáncer y enfermedades cardíacas hay. Eso no lo enseña la televisión. La chef Karin Calabrese dice: es curioso saber que los animales que miren este argumento. Es curioso saber que los animales que escogemos para consumir proteína y calcio son animales vegetarianos. Qué curioso, ¿no? La vaca es vegetariana, el cordero es vegetariano. ¿Dónde está la lógica de todo esto? Siempre que comemos comida basura, preguntémonos: ¿de dónde obtengo mis proteínas y calcio? Pues de segunda mano, de segunda fuente. ¿Por qué no consumimos directamente los vegetales como lo hacen los animales que nos comemos? El testimonio, ubícame ahí, hermanito, por favor, a Rich Roll. Este es el atleta de ultrarresistencia vegetariano, mírenlo. ¿Qué testimonio? Mírenlo, está vivo. ¿Usted lo ve demacrado? Es que el problema es que cuando uno asocia vegetarianismo con mal comer, eso es falso. Ser vegetariano no es sinónimo de languidez. Ser vegetariano no es sinónimo de una persona falta de vitaminas o minerales. Eso es falso. Miren a este señor. Este señor es atleta ultra resistencia vegetariano, autor de Finding Ultra Rich Roll. Y mire lo que él dice: estamos en un mensaje masivo en la sociedad: proteína, proteína, proteína. Es lo único que la sociedad nos está vendiendo ahora. Proteína, proteína, proteína. Y nos quedamos con la idea de comer masivas cantidades de proteicas, y eso no es cierto, dice este vegetariano ultraatleta. Hilary Biscay, por ahí está. Miren a esta joven. Esta joven es campeona mundial del triatlón Ultraman y es vegetariana. ¿Cómo les parece? Campeona mundial del Ultraman y es vegetariana. Lo único que ella pensaba, esta mujer, era comer grandes ingestas de proteína al día. El problema es que el cuerpo sea capaz de procesar esa gran cantidad de proteína ingerida. El doctor Colin Campbell dice: las proteínas hacen otra cosa. Las proteínas elevan el colesterol en la sangre, algo que mucha gente no sabe. Pero es una idea que tiene más de 100 años.
Se ha probado muchas veces, pero siempre es ignorada por temor a no vender u obtener pérdidas millonarias en la industria. Las proteínas animales inician las enfermedades cardíacas, aumentan la producción de radicales libres. ¿Ustedes saben qué son radicales libres? Los radicales libres son moléculas muy reactivas que estimulan el envejecimiento y fomentan el desarrollo de cáncer. ¿Cómo les parece? Y además fomenta el aumento de radicales libres, que es la producción de hormonas equivocadas. Por eso es que a las mujeres se les aumenta los niveles de estrógeno en los senos y les da cáncer de mama. Por eso es que se les aumenta el nivel de estrógeno y les da cáncer uterino. ¿Ven ustedes? Por el aumento excesivo del consumo de proteína. Cuando comemos demasiada proteína, cambia la microflora de nuestro intestino. El doctor Michael Greger dice, el 97% de la gente no alcanza la ingesta mínima de fibra. 98% no alcanza el requerimiento mínimo de potasio. ¿Cuánto necesitamos? El 97% de la población no come la fibra suficiente. Piensa que con comer carne y arroz blanco está alimentándose. Eso es un error. Eso no es alimentación, mis hermanos. No estamos comiendo fibra y no estamos alcanzando el nivel mínimo de potasio. Los nutrientes que se encuentran principalmente son los que se encuentran en frutas y verduras. Bueno, vamos con otra pregunta. La pregunta que surge es, ¿qué pasa con las personas que dejan comer carne roja y la reemplazan por carnes blancas? O sea, hay muchos que dejan la carne roja, pero siguen comiendo pollo, siguen comiendo pavo, pescado. ¿Podrá ser eso una solución? ¿Cierto tipo de carnes son mejores que otras? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que la carne de vaca es mejor que la de pollo? ¿O que la de pollo es mejor que la de pescado? El doctor John McDougall dice, preguntémonos una cosa. ¿Qué son las carnes, las aves y el pescado? Son músculos de animales. El hueso sostiene los músculos, mueve los miembros, las alas o la cola. Son lo mismo. Mucha grasa, mucho colesterol, mucha proteína, pero nada de fibra. Proteína que a la larga está contaminada. La doctora Pamela Proper dice, en muchos casos el pescado tiene más grasa que el pollo. ¿Cómo les parece? El pescado tiene más grasa que el pollo y el cerdo. Pero tiene además otros problemas el pescado. En el océano hay toda una jerarquía de cosas que comen y otras cosas. Y así se concentran todos los contaminantes del océano, incluido el mercurio, en peces como el atún, el favorito de muchos colombianos. El atún con cebollita y tomate picado. Tiene mucho mercurio. ¿Vieron el escándalo que pasó hace poco en el periódico El Tiempo de las latas de atún contaminadas con mercurio? Pero nosotros nos hacemos los locos. El atún enlatado tiene mucho mercurio. No se engañen creyendo que si comen pescado o pollo pueden comer más cantidad. Porque una cosa que tienen en común las poblaciones sanas del mundo es que comen poco alimento animal de cualquier tipo. Los cardiólogos le dicen a muchas personas que coman pescado o que tomen aceite de pescado para aumentar el colesterol bueno. Los estudios muestran muy claramente que en las poblaciones con baja incidencia de enfermedad cardíaca, el colesterol total LDL y el HDL son muy bajos. Siempre hemos escuchado que la leche es un alimento importante, ¿sí o no? Junto con sus derivados, helados, quesos, mantequillas, yogures, por su calcio. La pregunta es, ¿se podrán obtener igualmente comiendo vegetales? Muchos comen leche. Muchos consumen leche, consumen mantequilla y quesos y yogures y helados pensando de que son saludables. Pero miren lo que dice el doctor McDougall. Nunca fue un problema que hubiera poco calcio en la dieta. ¿Quién dijo que teníamos que comer muchas cantidades de calcio? ¿Saben qué pasa cuando comemos mucho calcio en exceso? Hay cálculos en los riñones por la caseína que contiene. Y vienen problemas en los riñones después a futuro. El problema es que hay muchos alimentos que roban el calcio.
O sea, no es la cantidad de calcio que consumamos, porque nuestro cuerpo realmente absorbe muy poco calcio en el día. Es lo que comemos que nos lo roba, como el azúcar blanco. Por ejemplo, el azúcar está camuflado en muchos productos. Todos los productos de panadería, sin excluir uno, están hechos de azúcar blanca. Dígamelo a mí que he estudiado gastronomía. Están hechos con mantequilla, que es producto de origen animal, y leche, y grasas saturadas. El doctor Proper dice, una naranja tiene 110 miligramos de calcio. Así que si uno trata de consumir 1500 miligramos por día, no parece mucho, pero si intenta consumir solo 500 miligramos, es una buena ingesta. Coma naranja en vez de tomar leche. El problema es que la sociedad nos está vendiendo que si no es leche, si no es un yogur, si no es un helado, si no es un batido, no estamos... Eso es falso, hermano. Cuando usted consume leche, está comiendo otras cosas que le están aportando a su cuerpo otras cosas perjudiciales, como es el colesterol, porque la leche tiene proteínas de colesterol, tiene grasas saturadas. Con decirles, hermanos, que la leche de vaca es comparada con la leche de coco. Es preferible tomar leche de coco que leche de vaca. El doctor Greger dice, la leche es un alimento saludable, sí, pero para las vacas, para los terneros. Leche es para bebés. Somos la única especie que bebe leche de otra especie. Los terneros toman leche de su madre hasta cierto punto. Lo mismo los bebés humanos toman leche hasta cierto punto. ¿Cuál es la lógica? Que no debemos estar tomando leche toda la vida. La única especie que bebe leche después de destetada hasta la adultez son los seres humanos. Increíble. ¿Cuándo ha visto usted una vaca tomando leche de cordero? ¿Cuándo ha visto usted un ternero tomando leche de cordero? Eso es la misma naturaleza nos enseña qué hacer. ¿Cuándo ha visto usted una vaca adulta pegándosele a la teta de otra vaca? Nunca. Jamás. La leche solamente lo toman en los terneros y hasta cierta edad. La leche, escuchen esto, la leche se asocia con un alto riesgo de cáncer de próstata. ¿Por qué? Por su alto contenido en caseína, por su alto contenido en hormonas animales ajenas al ser humano. La leche es un cóctel de hormonas de crecimiento que un bovino pequeño necesita para crecer rápidamente. Puede crear tumores en los ovarios. La leche está diseñada para crecimiento rápido. Por eso es que hoy en día hay mujeres que no pueden parir, porque tienen quistes en los ovarios de tanto tomar leche. Para las personas que les cuesta dejar la leche, les digo, mire las pruebas y después decida. Haga una elección consciente de lo que usted quiere hacer con su salud. El doctor McDougall dice, los lácteos como la carne líquida. Los lácteos, escuchen esto, los lácteos son carne líquida. ¿Cómo dice este doctor? Los lácteos son carne líquida. ¿Por qué? Porque la leche es rica en grasa, es rica en colesterol, no tiene fibra, igual que la carne roja, pero líquida. También tiene grasa, también tiene colesterol y no tiene fibra. De hecho, es peor, porque la carne, por su alto contenido de hormonas, puede crear tumores cancerígenos. Miren lo que dice Karin Calabrese. La caseína, ¿cómo les está pareciendo hasta aquí? La caseína que usan para unir el queso, oiga pues, eso lo dice Karin Calabrese.
La caseína que se usa para unir el queso está llena de sustancias químicas. Estas sustancias son tan adictivas como la heroína. ¿Cómo le parece? Por eso es que nos volvemos adictos al queso, nos volvemos adictos al yogur, por eso es que nos volvemos adictos a los productos lácteos. Porque tienen sustancias químicas adictivos. No tenemos, miren esto, no tenemos 4 estómagos como una vaca para digerir tanta leche que tomamos. Es tremendo esto, ¿no? Una vaca tiene 4 estómagos. Nosotros no tenemos 4 estómagos para digerir tanta leche que tomamos en el día. Desafortunadamente la leche está en todas partes, aunque con otros nombres. La leche está presente en el pan, la leche está presente en la pizza, la leche está presente en los yogures, la leche está presente en la mantequilla, en el queso, pero en realidad es leche de vaca. El doctor Campbell dice, la razón por la que muchos creen que deben consumir calcio en la leche de vaca es porque hace 2 décadas los científicos aumentaron la cifra de cuánto calcio necesitamos. Eso estuvo influido, es por la industria láctea. Pero en realidad, el consumo de leche influye mucho en la osteoporosis, ¿cómo le parece? Y enfermedades de los huesos. A mayor ingesta de calcio, mayor es el riesgo de osteoporosis. El consumo de leche aumenta el riesgo de mortalidad y fracturas en hombres. Estudios de cohorte lo demuestran. Nadie quiere escuchar eso, pero es lo que muestran los datos. Hay un dicho que dice, hay 3 cosas que no pueden esconderse en mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. ¿Qué decir de los huevos? La mayoría de la gente dice que no puede vivir sin huevos. Y para la mayoría de la gente los huevos es el desayuno favorito de millones en el mundo. ¿No es así? Hay huevos en todas partes. Los huevos también están presentes en todas partes. En los panes, en todas las tortas y ponqués que usted se coma, incluidos los chocorramos, dulces, aderezos, incluso hasta en bebidas. Además, muchos ven los huevos ricos en proteínas, minerales y grasa. La pregunta es, ¿son realmente los huevos una buena elección? ¿Ustedes qué dicen? El consumo de huevos produce diabetes tipo 2. Sí, señora. En hombres y en mujeres. Esto es un estudio realizado por Luc Dujos en la revista Diabetes Care, volumen 32, página 295 y página 300 de 2009. Pueden corroborarlo. Los huevos producen diabetes tipo 2. Hay montones de evidencias científicas que los huevos, y en especial los comerciales, no son tan sanos como creíamos. Los huevos acarrean riesgos vasculares y no se les puede dar a un paciente con enfermedades de riesgos cardiovasculares. Esto es un estudio realizado por el doctor David Spence. El doctor Greg dice, los huevos son la fuente más concentrada de colesterol en la dieta de las personas promedio. Y el colesterol de la dieta puede llevar a un aumento de colesterolemia, que es el principal asesino de hombres con enfermedades cardíacas. Miren lo que dice la pediatra doctora Toni Bark. Los huevos comerciales, miren esto, escuchen esto. Los huevos comerciales provienen de gallinas criadas comercialmente. ¿Ustedes creen que los huevos que se están comiendo son huevos de campo? ¿Ustedes creen que los huevos que se comen son huevos criados con maíz? Los huevos que se comen son comerciales. Si supiéramos cómo es la cría de estas gallinas, es horrible. Nunca volveríamos a acercarnos a los huevos. Es asqueroso. Pero más allá de eso, a las gallinas comerciales se les dan antibióticos para que sean los huevos más grandes. Les dan un antibiótico que se llama cefalosporina. Especialmente se alimentan con maíz y soya, pero genéticamente modificada. Y estos huevos vienen con la toxina BT,
Bacillus thuringiensis. Es una bacteria gram positiva que habita en el suelo y que se utiliza comúnmente como una alternativa biológica y plaguicida. Un huevo comercialmente tiene principalmente omega 6, no tiene omega 3, así que el perfil es horrible. Y ese es no es el problema, sino los residuos de glifosato, toxina BT y pesticidas con que son criadas estas gallinas. ¿Cómo les parece? Bien lo que dice el doctor Proper. Hay dos ácidos grasos esenciales para el cuerpo, omega 3 y omega 6. El cuerpo puede sintetizar el resto que sean esenciales. Significa que deben provenir de alimentos de los alimentos encontramos omega 3, como en los mariscos, nueces, semillas de lino y un poco de soya. Omega 6 en los animales como el pollo, el cerdo, la carne y en los aceites poliinsaturados. Consumimos muchos ácidos grasos de omega 6. La relación entre omega 3 y 6 era entre 1 y 4%. Hoy la relación del consumo de omega 6 es entre 25 y 30. Esto llevó a deducir que debemos tomar más píldoras de ácidos de omega 3 en píldoras de pescado, comer más pescado, etc. Sin embargo, no hay pruebas que eso funcione. De hecho, un gran metaanálisis evaluó 89 estudios y mostró que no había diferencias en cuanto a la salud. ¿No sería mejor reducir los ácidos grasos de omega 6 en la dieta? Muy bien. ¿Cómo les ha parecido? La pregunta que surge ahora ¿es cierto que la dieta a base de carnes hace más fuerte físicamente al individuo? Dice el doctor Campbell, hace completamente lo contrario. No es muy macho tener disfunción eréctil. Si tus arterias están tapadas y venas por comer cerdo, carne, pollo, ¿cómo va a llegar tu sangre a los miembros inferiores si tus arterias están tapadas? El doctor Proper dice que la dieta a base de vegetales puede no ser muy masculina, pero realmente es menos masculino tener una disfunción eréctil. Todas las pruebas dicen que hay muchas evidencias de que la disfunción eréctil está causada por la dieta. Y la razón es que si uno tiene problemas coronarios en una parte del cuerpo, la tienen todas las partes del cuerpo. Así que los vasos sanguíneos que llegan a los miembros inferiores como el pene son uno de los primeros en verse afectados. Miremos por ejemplo los errores en la dieta. Miren lo que dice el doctor McDougall. Un error grave es que muchos se matan de hambre. Este es otro problema. Uno piensa que las mejores dietas es dejando de comer, con dietas de control de porciones, la dieta típica que sigue la gente. Esto no funciona. Eso es enfermarse a uno mismo. Muchos enseñan que hay que comer pocos carbohidratos y mucha más proteína. ¿Qué dice la ciencia sobre la dieta pobre en carbohidratos? ¿Ustedes saben lo que son carbohidratos? Los carbohidratos son azúcares, todos los azúcares que el cuerpo necesita para alimentarse. Ahora, el problema es que todos quieren escuchar noticias buenas sobre malos hábitos. Cuando se le dice a la gente que puede comer toda carne que quiera, porque son vacas saludables, o porque cuando se le dice a la gente que puede comer cerdo porque se alimenta. Yo escuché, por ejemplo, un sacerdote una vez comiéndose un pedazo de cerdo, y yo estaba comiendo mis vegetales. ¿Y sabe qué me dijo? Con que tú eres vegetariano. Yo le dije, sí, señor. ¿Y sabe qué me dijo? Pero ya puedes comer cerdo, muchacho. ¿Sabes por qué? Le dije, ¿por qué? Me dice, porque es que ahorita los cerdos los alimentan con vegetales. ¿Cómo les parece? Entonces, los que hablan sobre pobres en carbohidratos no son científicos en la nutrición. Muchos están diciendo que los carbohidratos no son necesarios para el consumo. Muchos dicen que tienen que reducir el consumo de carbohidratos para adelgazar. Muchos dicen que tienen que dejar de comer muchos azúcares para adelgazar.
La dieta con pocos, dice el doctor McDougall, la dieta con pocos carbohidratos enferma. Da enfermedades en las arterias, daños arteriales, daños hepáticos. Y esto hace que la persona pierda el apetito y así muchos dicen, lo encontré. Y desarrollan cetosis, los que no comen dulce. Enfermedades del metabolismo en la que se produce un aumento de acetona y de sus compuestos derivados en la sangre y en la orina. Suele presentarse en pacientes diabéticos. Pierden el apetito porque no comen la cantidad de dulce suficiente. Pero usted dice, ve, sí se puede comer azúcar, sí se puede comer dulce. El problema es que la mentira más grande es que usted debe comer sí carbohidratos, pero tiene que saber qué carbohidratos va a comer. ¿Sí? Es verdad, estoy de acuerdo con que debemos disminuir los carbohidratos, pero simples. Eso es otra cosa. Esto es totalmente fuera de contexto. El azúcar, por ejemplo, las harinas blancas, en ese sentido hay poco de verdad, pero no siempre señalan eso. Solo dice, coma menos carbohidratos, pero realmente lo que debemos comer es menos azúcar camuflada en muchas comidas. La última pregunta que queremos analizar ya para terminar es, ¿hay algún defecto en la dieta vegetariana? Hemos visto varios argumentos del consumo de carne, de leche, de huevos. La pregunta es, ¿hay algún defecto en ser vegetariano? Miren lo que dice el doctor McDougall. Dice, hace 40 años conocí a un vegetariano muy estricto. Sin embargo, era obeso. ¿Saben por qué era tan vegetariano? Porque solo bebía Coca-Cola y papas fritas. No comía carne, pero sí tomaba muy. Era vegetariano estricto. Claro. ¿Sí? Muchos piensan que dejando de comer carne es vegetariano. Sin embargo, estaba gordo y tenía mala salud. Así que ser vegetariano no significa nada en este contexto. El 90% de los vegetarianos aún consume lácteos. El 90% de los vegetarianos también consume pescado, consume pollo, huevos y así. La composición de nutrientes de la dieta vegetariana no es tan diferente de los que no. Si usted compara uno que come carne con un vegetariano, pseudo vegetariano de hoy en día, es lo mismo. Porque siguen comiendo pollo y siguen comiendo huevos. ¿Cuál es el chiste del asunto? El doctor Campbell dice, no me gusta usar la palabra vegano o vegetariano porque no describe el tipo de ciencia que hay en ser vegetariano. ¿Cómo es un vegetariano obeso? No es porque deje de comer animales, sino porque sigue consumiendo muchas otras cosas, como azúcar refinada, aceites, vegetales, frituras. Entonces, lo mismo. En pocas palabras, dejar los alimentos vacíos, aceites, azúcares, las compañías se las ingenian para que no nos comamos solo una papita, sino todo el paquete. No nos damos cuenta de que una dieta basada en vegetales es libre, sin batidos, sin barras ni polvos. Con los vegetales comemos hasta quedar satisfechos y comemos todo lo necesario para estar sanos. Mis queridos hermanos, yo creo que debemos hacer realmente un cambio en la forma en cómo estamos comiendo. Porque muchos pensamos que dejando de comer carne nada más estamos supliendo las necesidades vegetarianas del cuerpo. Y eso es mentira. Hay muchos alimentos que están camuflados y que tienen muchos niveles de azúcar refinada, como el pan blanco. No podemos confiar mucho en los nutricionistas y médicos generales que nos aconsejan comer. Ustedes han visto que los nutricionistas hoy en día, los médicos, le aconsejan a uno a comer carne, cerdo y pollo, ¿no? Estos no tienen buena formación sobre una buena nutrición en las universidades. ¿Saben por qué? Porque solo se les enseña alguna manera de evaluar evidencias, pero la mayoría se les impulsa, a la mayoría se les promueve a que promuevan esos alimentos comerciales con fines lucrativos.
he conocido nutricionistas que promueven anabólicos. ¿Cómo le parece? Y eso va en contra natura, eso no es ético. La cuestión es que cuando hay dinero de por medio, la cosa cambia. Lo mismo pasa con los impulsadores médicos y la medicina blanca. Los médicos realmente no es que le estén los médicos nunca le van a aconsejar a usted una buena dieta porque ellos le promueven es la medicina blanca o la X vitamina o las pastas. Bueno, tengo muchas más evidencias, pero vamos a terminar aquí. Y hay una pregunta que me hicieron con respecto a las píldoras. Me preguntaron una vez si las vitaminas o los suplementos vitamínicos podían suplir el déficit de algunos alimentos vegetarianos. Pues yo encontré la respuesta. El doctor Proper dice que parte del problema con los suplementos, fármacos y procedimientos es que todos tienen aplicaciones para poblaciones específicas. Así que el discurso completo es que se basa en la idea de que uno puede obtener los nutrientes de la comida y puede de alguna manera compensarlo con suplementos dietarios. Así fue como se convirtió esto en una industria de $40.000 millones. Las estrategias de venta funcionaron, pero la gente no lo sabe. La verdad es que todos los nutrientes que uno necesita están en los alimentos y están en combinaciones que se pueden hacer naturalmente. Ustedes, ¿qué decir por ejemplo de la vitamina B12? El suplemento más importante para una dieta del vegetariano que sí debe tener mucho cuidado es la vitamina B12. No tiene que ser un alimento, pero tiene que haber un alimento fortificado que lo contenga. Es muy importante y es crítico que tengan una dieta vegetariana. Es necesario tener una fuente confiable de vitamina B12. Hay solo 2 vitaminas, dice el doctor Greger, que no son creadas ni por las plantas, y es la vitamina D y la vitamina B12. Esta es sintetizada, la vitamina B12 es sintetizada por pequeños microbios que recubren la tierra. La vitamina B12 se obtiene cuando bebemos agua de un manantial en la montaña o de agua pura. Pero, ¿ustedes sabían que la vitamina B12 se obtiene del agua, de los manantiales, de los arroyos, de los nacederos? Pero como cloramos nuestra agua para eliminar cualquier bacteria y el agua y los ríos están contaminados, ya no obtenemos la vitamina B12. No, ya es que ya está clorada. Ya el agua ya no tiene vitamina B12 porque tiene tanto tratamiento que la vitamina B12 ya no se encuentra en el agua por tanto cloro. No, las que se puedan tomar, las aguas naturales de arroyos contienen la vitamina B12 porque contiene el microorganismo o la bacteria que produce la vitamina B12. Interesante. Ahora, exactamente, cuando vamos a los nacimientos ahí se encuentra la vitamina B12. Esta es sintetizada por pequeños microbios, pero como vivimos en nuestro moderno mundo sanatorizado, digámoslo, tenemos que obtener la vitamina B12 de otra manera. En este caso, sí es aconsejable un suplemento de 2.500 microgramos una vez por semana. Cuesta menos de $5.000, de $5, 15.000 pesos al año. O podemos encontrar la vitamina B12 en alimentos fortificados. Por ejemplo, hay cereales, ustedes miran en la parte de atrás y vienen con vitamina B12. A largo plazo es muchísimo mejor que la medicina preventiva. Debe promoverse a todo dar. Es mucho más económica y terminamos más saludables. Hermanos, como conclusión yo diría que lo más importante como miembros de la comunidad religiosa
que promueve el bienestar de la salud es que promovamos la medicina preventiva. No esperemos a estar enfermos para ir a hacer un tratamiento costoso. Es mejor siempre la medicina que es preventiva. Ahora que están sanos, cuídense y eviten este tipo de consumo. El consumo libre, Dios dio libremente el consumo de vegetales, nueces, todo lo que produce la tierra les será para alimento. Un dato curioso, hermanos, es que el 85% de la producción alimenticia del planeta son vegetales. Solo el 15% de todo el consumo es animal. ¿Por qué nos quedamos con el 15 y no explotamos el 85%? ¿Por qué nos cansamos de comer vegetales y no nos cansamos de comer carne? Porque es que la carne tiene grasa y tiene sal, que es lo que nos estimula el gusto, mientras que los vegetales no. Nos tardará años adaptar nuestras papilas gustativas a una dieta vegetariana, pero es un mandamiento de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y espero que en nuestra dieta haya verdaderos cambios para que seamos perfectos y santos por la voluntad de Dios. Vamos a orar.